Que cuidar algún tipo de animales desde la época en que usted está hasta la fecha? No, señor. Los animales que yo he cuidado son los míos. Los míos de mi propiedad. La cerca, ¿quién le hacía mantenimiento a la cerca de este predio? Le hacía Misael Vázquez y mi esposo. O sea, entre nosotros los tres. ¿Y el dinero quién lo colocaba para eso? No, nosotros conseguíamos los palos porque en ese entonces habían palos y había alambre viejo. Eso era lo que nosotros le acomodábamos. Cuando usted llegó, las casas que se ven dentro del predio, ¿ya estaban construidas? Había una parte que, perdone la expresión, era como en forma de un cambuche, porque habían dos piezas, una de este lado y la otra donde yo habito, y una cocina chiquitica que era la de que se cocinaba con estufa de gas. Pero en sí aquí se cocinaba era siempre con estufa de leña. En unas piedras se hacía ahí un fogón y ahí se cocina. Yo cocinaba así. ¿Y quién construyó entonces el resto La- de la las, construcción las que se estas. da allí? ¿Quién construyó? Cuando cuando don Antonio dijo que iba a arreglar la casa para que nosotros estuviéramos más cómodos, mandaba una plata y entonces llegaba la plata a nombre de Javier, que es mi esposo, y se compraban los materiales para esto. La giraba un señor eh, Orlando, Orlando. un señor Orlando. ¿Orlando qué? No sé el apellido, pero esa plata se la daba a él, un señor William, ay, ¿cómo es que se llama? William Bolívar, que él sí. ¿Y ellos qué tenían que ver con este lote y la construcción que hay ahí? Este señor era supuestamente el que don Antonio le iba a vender el terreno a él. Hasta ahí tengo entendido. O sea, hasta ahí sé porque eso era lo que ellos hablaban así. ¿Y las otras construcciones que se ven hacia el final en madera? Esas las construimos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No, Javier, mi esposo, yo y Misael. ¿Y con plata de quién? Nosotros conseguíamos la madera, porque cuando mi esposo comenzó a trabajar en las construcciones, le regalaban ese material y venían y se lo dejaban aquí. La leña, nosotros él pedía la leña y eso, y acá venían y la entregaban. Entonces nosotros de ahí sacábamos para construir todo eso. La cocina que hay allá donde cocino yo, esa cocina la paramos nosotros con tejas que le regalaron a mi esposo. Don Antonio, que usted me menciona que la trajo aquí, Sí. ¿qué inversiones le ha hecho al lote en los 9 años que usted ha estado acá? ¿Qué inversiones, qué dinero ha invertido en el lote? Pues yo que sepa ninguno. Porque es que nosotros, cuando a mí recién me traen acá, me dicen, le vamos a pagar millón y medio, le vamos a pagar 1,500,000 y usted viene y cuida aquí. ¿Sí? Y si usted se trae a sus hijos y a sus hijos se van a poner a estudiar y se les va a dar un bono de 100,000 pesos como pues para los gastos que tienen ellos a diario. El mercado, que el agua. Nada de eso. Hubieron unos días, sí, unos mesecitos, sí. De resto, se olvidaron de esto. Venían y volvían, así extemporáneamente. Hasta hace 2 años, en enero ¿qué? Como entre el 3 y el 6 de enero, llegaron ellos hace año y medio. Se vinieron, cuando ya las piezas ya estaban arregladas.
Ellos dijeron de que se iban a venir a pasar unos días, que porque esto ya se iba a vender y que ellos necesitaban entregar, ¿sí? Y así pasó. Ellos se quedaron. Cuando ellos se quedaron, vinieron los problemas para nosotros, porque ya habían problemas por alegatos, por pendejadas, ya después ya groserías porque el señor Antonio es un señor muy vulgar, muy bocón, humillante y arrogante. Entonces ya vinieron los problemas, ya vinieron toda esa clase de situaciones hasta unos días antes de que ellos comenzaran que llegó el desalojo, porque ellos no nos avisaron a nosotros que había un desalojo. En los 9 años que ha tenido aquí, y no sé si ya hice la pregunta, pero ¿usted ha visto que el señor Luis Alonso Cortés haya hecho alguna inversión en el lote? No, señor. Ninguna. El recibo, ellos ganaron una tutela porque los hijos míos estaban acá. Ganaron la tutela a favor de los hijos míos. Tenía en ese entonces a mis 2 hijos y a un sobrino que lo crié yo. ¿Quiénes son ellos? Mis hijos. No. Pero ellos ganaron una tutela. ¿Quiénes son ellos? Metieron la tutela don Antonio para el agua, para que les dieran el agua, pero no les daban el agua porque... Ah, no, pero yo estoy hablando de Luis Alonso Cortés. Ah, no, ellos no. Él no. Cuando se trajo el agua para acá, que la colocaron acá, nosotros la trajimos de allá, del portón hacia acá, compramos la manguera y la trajimos y la instalamos hasta donde está el lavadero. ¿Quién compró la manguera? Mi esposo, Javier Duarte y Misael Duarte. Compramos la manguera, porque el punto del agua lo dejaron abajo. ¿Quién dejó el punto del agua abajo? Los del acueducto. Hay un señor que se llama Camilo Buitrago Martínez, ¿lo conoce? Sí, él fue el que pidió la tutela, él fue el que metió la tutela para... no, él fue el que pagó lo del agua, la cometida del agua. Este señor, él es como un socio de Antonio, porque tenían un negocio por la venta de medio terreno. Sí, yo, ¿no? ¿En alguna oportunidad usted ha escuchado que han amenazado al señor Luis Alonso Cortés? ¿Delante suyo? No, señor juez. Cualquier persona que lo haya amenazado. No, señor juez. Los señores Antonio Ortiz, Camilo Buitrago y... No, permítame. Los señores Camilo Buitrago, Nanlio Segovia, Libardo Rivera y Ángel Antonio Ortiz. ¿Alguno de ellos usted ha escuchado que ha amenazado a Luis Alonso Cortés? Que yo haya escuchado. ¿Que usted haya escuchado? No, señor juez. Señor camarógrafo, ¿la cámara tiene suficiente luz? Perdón. ¿Cuál es su grado de escolaridad? O sea, ¿hasta qué curso estudió? Hasta primero de primaria. Primero de primaria. Ok. ¿Sabe leer y escribir? Sé medio leer y medio escribir. Bien, muchas gracias. Lo apoderado. Doctor, apoderado de la parte opositora, tiene el uso de la palabra. Doña Sandra, ¿usted sabe a nombre de quién llega el recibo del agua aquí? Acá llega el recibo del agua a nombre... Un tiempo llegó por el nombre, los primeros recibos llegaron por el nombre de Luis Alfredo Garrido Pontón.
Después ya pasó a nombre del señor Alonso Cortés. El 29 de agosto, ¿usted recuerda cuántas veces tuvo que firmar las diligencias? ¿A qué diligencia se refiere? Vinimos con el señor juez, casi todas las personas que están aquí, para entonces la policía. Se adelantó la diligencia allí en esa parte. ¿Usted recuerda cuántas veces firmó? ¿Una sola vez? ¿Yo? Sí. ¿Unos papeles? ¿Usted recuerda que cuando el señor juez dice, bueno, se lee todo esto una sola vez? ¿Dos? Algo así. No me acuerdo. ¿Usted recuerda? Sí. Su esposo Javier, su amigo Misael y usted estuvieron presentes durante ese 29 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde. ¿Escucharon todo? Unas partes, otras no. En esa diligencia el 29 de agosto, ¿usted recuerda que una señora Luz Miriam Rodríguez Cubillos dijo que ustedes tres estaban por cuenta de ella, que ella los amparaba? Sí escuchamos, pero eso era una mentira. Explícanos por qué usted en ese momento, habiendo policía que los protegiera, estando el señor juez, no fueron, bueno, no hicieron la observación para decir eso no es cierto. Eso no sé porque nosotros no sabemos nada de leyes. Bueno, ¿cómo explica usted que escuchando todo eso firmó dos veces? Una al mediodía cuando se regresó para almorzar y la otra en la tarde. Por eso le digo, porque nosotros no sabemos nada de leyes, no tenemos abogado. Con la venia del señor juez le voy a leer parte de esas actas. Doña Luz Miriam Rodríguez Cubillos manifiesta que es poseedora y que tiene aquí a 3 personas amparadas por don Alonso y menciona que son Misael Vázquez, da el número de cédula, Javier Duarte Morales y Sandra Jenner Rojas Pulido. Dicha señora que estuvo aquí presente me habilita a mí como abogado para intervenir. Y cuando ya hacemos la intervención, yo presento una serie de documentos, entre esos, unas denuncias penales de Alonso Cortés en una fiscalía donde dice que ha sido amenazado de muerte por Ángel Antonio Ortiz Gamboa y por Nalio Segovia Pulesio. Y además, así como yo hablo fuerte, también le presenté al señor juez un documento donde dice que la policía le dio un amparo de protección para su vida por esas amenazas. ¿Usted recuerda haber escuchado eso, haberlo leído, enterarse el 29 de agosto, sí o no? No me acuerdo. Ese mismo día se hizo referencia a varias denuncias penales, a varios procesos. ¿Qué recuerda usted? No solo de lo que, bueno, si usted oyó ahí, pero que rememore para los 8 o 9 años que lleva usted aquí, de todos los conflictos. ¿Qué recuerda de lo que haya sucedido el 29 de agosto, de los pleitos, pertenencias, fiscalías, alcaldía? Pues que estaban demandados todos ellos los unos contra los otros. Eso fue lo único que entendí yo. Ese mismo día también se sacó a relucir que don Alonso Cortés exhibe a través mío un documento hecho a mano, como unos 5 o 6 renglones del año 2007, donde Alonso Cortés permite que Antonio Ortiz Gamboa, el que la trajo a usted, hizo un convenio con don Alonso. ¿Escuchó que eso pasó el 29 de agosto, sí o no? Sí lo escuché, eso sí lo escuché. ¿Y usted había escuchado que antes don Antonio Ortiz le hubiera dicho que él llegó aquí por cuenta de Alonso Ortiz, de Alonso Cortés? No entendí. Bueno, usted dice que escuchó lo del documento ese donde Alonso Cortés, que está aquí presente, autoriza a Antonio Ortiz, que está aquí a su espalda, para que entrara a esta finca. Fuera del 29 de agosto, usted había sabido antes que existía esa autorización
de Alonso para que Antonio estuviera acá? En una ocasión sí escuché eso, pero pues como ahí uno, don Antonio siempre ha dicho de que esto es de él. Bueno, en esos 9 años usted escuchó en alguna oportunidad que hubiera resultado siendo dueña de esta finca con una escritura de una señora Blanca Marisol Cruz. No. ¿Escuchó usted que en alguna oportunidad Ángel Antonio Ortiz y Nalio Segovia Pulesio hubieran presentado una demanda de pertenencia contra esa señora Blanca Marisol Cruz por aparecer en escritura y dueña de esta tierra? No, señor, porque aquí cuando ellos venían nunca hablaban nada de eso. Nunca hablaban nada de procesos, de nada de eso. Delante de mí no hablaban nada de eso. Bueno, ese 29 de agosto se firmaron 2 actas. Y muy clarito, con la venia del señor juez, yo le menciono que hice referencia también al camellón de entrada, porque se presentó un plano, una gráfica de esta finca y el camellón, y yo tuve oportunidad de explicar cómo fue que se consiguió ese permiso de entrada a la finca. Pero además yo hice relato de una serie de documentos sobre esto, inclusive de que como abogado de Luis Alonso Cortés y de Miriam Rodríguez, explico que ese plano aportado ya había estado en un proceso y se hacen las descripciones. Y por circunstancias de la hora fue necesario suspender la diligencia, dejándose constancia en el recorrido que se hizo a la casa, la más grande. Se dice que allí viven Misael Vázquez, Javier Duarte Morales, Sandra Janet Rojas Pulido con su hijo Hamilton en calidad de habitantes de la casa. Se dice que en esa casa también vive Antonio Ortiz y se mostró su habitación y la cama desarmada. Que en cuanto a Nalio Segovia Pulesio, Camilo Buitrago Martínez y Leobardo Rivera Henao, manifiestan que vivían hasta el día de ayer, o sea el 28 de agosto, en una casa que se encuentra allá por otro lindero y que fue destruida. Se suspendió la diligencia a las 2 de la tarde y entre las personas que debieron firmar están Luis Alonso Cortés, Luz Miriam Rodríguez, que dijo que estaban ustedes protegidos por ella, Nalio Segovia Pulesio, Misael Vázquez, Javier Duarte, Sandra Janet Rojas Pulido, Camilo Buitrago, Libardo Rivera. ¿Sí recuerda que firmó usted eso a las 2 de la tarde? Sí, me acuerdo Bueno, que sí firmé perfecto. eso. Después de un receso de cerca de 1 hora, se continuó la diligencia. Y vuelvo a intervenir y hago énfasis en que lo hago como abogado de Alonso Cortés y de doña Miriam Rodríguez, donde expreso que la orden de desalojo no puede cobijar a don Alonso, porque él no fue demandado. Y se presentan documentos y se explica que Alonso autorizó a Ángel Antonio Ortiz Gamboa para que entrara aquí a esta finca. ¿Usted se enteró de que eso fue así o no? ¿En la diligencia? Sí, y la prueba es de que usted firmó. Bueno, en esa misma diligencia se hace ver que Alonso Cortés presentó una serie de documentos donde él hace ver que Laureano Gómez, como persona que fue delegada autorizada por un señor Alfredo Garrido Pontón, firmó un documento vendiéndole a Luis Alonso Cortés. ¿Escuchó usted que eso se hubiera hecho aquí, sí o no? No, porque no estuve en eso. Entonces, No lo estaba escuchando. entonces, ¿cómo explica usted haber firmado
después de haber escuchado y que se leyó el documento? Pues no me acuerdo. Bueno, en esa misma diligencia se está contando de que para el año 2007 entraron a esta tierra Ángel Antonio Ortiz y que después permitió que ingresara Nalio Segovia. Y se mencionó ahí, y haciendo referencia a unos documentos, que no se sabe cómo consiguieron ellos que apareciera como dueña de esta tierra en escrituras una señora Marisol Cruz. También se hace ver ahí de una serie de documentos donde Cortés López presenta denuncias contra Nalio Segovia Pulecio, contra Ángel Antonio Ortiz y otras personas por falsedad, por fraude procesal. ¿Escuchó usted todas esas historias o no? Bueno, perfecto. En esos mismos relatos se dice que ante el señor juez que está aquí presente, como el 20-21 de enero de este año, Nalio Segovia y Ángel Antonio Ortiz resultaron denunciando penalmente por falsedad de una escritura al señor Luis Garrido Pontón, pero también vinculando a Alonso Cortés. ¿Usted se enteró de esa cuestión? Sí, eso también lo escuché. Bueno, pero usted supo que para ese 20-21 de enero, Nalio y Ángel Antonio Ortiz fueron a la fiscalía, de pronto de la fiscalía vinieron aquí o no? No, de eso sí no estoy enterado. O sea, usted no supo que ellos hubieran estado en la fiscalía, pero se enteró el 29 de agosto que eso pasó. Sí, bueno, señor. también se enteró que ese 29 de agosto se relató que ante la fiscalía, donde está el señor juez, ante la fiscalía, ante el juzgado donde está el señor juez aquí presente, se dijo que había una posible falsedad en escritura por parte de Garrido Pontón y que se aportaba un CD y que estaba implicado en ese problema. ¿Usted se enteró de eso o no? ¿En la diligencia? ¿En la diligencia antes o después? En la diligencia, antes no. Antes no, ni ellos le comentaron Nada. que ya estaban felices ganando porque habían... Ellos no comentaban nada, acá solamente decían, ya se va a vender, ya nosotros ganamos esto y ya se puede negociar y se les va a pagar lo que... Para los meses de enero, febrero, marzo, abril o mayo, No sé. usted no se enteró que ellos llegaran muy alegres, digo ellos, Ángel Antonio Ortiz, Nalio Segovia, que llegaran muy alegres. Ahora sí vamos a condenar al señor Garrido Pontón porque la escritura resultó falsa y entonces estén problemados. ¿Lo escuchó? ¿No? No. Bueno, pero sí lo escuchó que yo lo manifesté aquí. Sí. Digo, acompaño un CD, acompaño papeles. Perfecto. Acá nunca se mencionó, ellos nunca decían nada de eso. Nada. Bueno, dentro de eso ya que habla, ¿usted escuchó que ellos en algún momento hubieran dicho que habían entrado aquí por cuenta de Alonso Cortés, el señor aquí presente? ¿Cómo explica un test que nos haya dicho hace un rato que le habían dicho, usted no se puede ir de aquí y no puede dejar que venga Alonso Cortés aquí? ¿Por qué le decían eso? Porque don Antonio decía que esto era de él, que esto era de ellos, de Nalio Segovia y Antonio Ortiz, que porque él se quería meter a la fuerza. Eso era lo que ellos me decían a mí, que por eso no tenía que dejar el terreno solo en ningún momento ni a ninguna hora. En esa misma diligencia, aquí se dice que el servicio de acueducto tiene como usuario a Luis Alonso Cortés López en un documento de julio 14 del 2016. ¿Usted se enteró que efectivamente el recibo llega a nombre de él? Sí, porque nosotros somos los que lo pagamos. Perfecto. Pero, y usted dice que sabe leer, ¿ha leído el recibo y efectivamente sabe que aparece él
Ahí dice Luis Alfredo Esa pregunta ya había sido contestada. No, yo lo sé, pero es para recordar, porque eso es clave, porque se dice que él no tiene actos de posesión. ¿Cómo explica entonces que el recibo del agua llegue a nombre de él? Y que es en el 2016. Bueno,